Hola, ¿qué tal? Soy Marisela Santos y en este espacio dedicado a la asignatura de Siglos de Oro comentaremos sobre la Numancia de Miguel de Cervantes. Cervantes se sirve de la teoría literaria de la antigüedad clásica para la creación de su obra. Entonces, revisaremos lo que nos dice Alonso López Pinciano en su libro Filosofía Antigua Poética. Alonso López Pinciano fue un médico y filósofo que construye en su libro una interpretación de la poética aristotélica en castellano a finales del siglo XVI. Pinciano afirma: tragedia es imitación activa de acción grave, hecha para limpiar los ánimos de perturbaciones por medio de misericordia y miedo. En la tragedia, como en la épica, la fábula está determinada por la mímesis o imitación de la realidad, que es donde se origina el arte, y también por la catarsis, que es su consecuencia y consiste en la liberación de las pasiones humanas por medio del horror y la compasión. La tragedia, a diferencia de la épica, es creada para ser representada por personas, por lo que es más fácil que en ella se llegue a la catarsis. El espectador, al sentir piedad por el sufrimiento del héroe y a través del temor que le causa imaginarse que a él mismo le pueda suceder el hecho trágico que ve en el escenario, se libera de pasiones o emociones como la ira o el miedo. Algunos de los preceptos de la tragedia, de acuerdo con lo que dice Pinciano, son: número 1. El fin de la tragedia es enseñar y no deleitar. La numancia hace reflexionar sobre el ansia y el ejercicio de la libertad de un pueblo, el numantino, al que su enemigo, el general romano Cipión, le niega toda posibilidad de ejercer esa libertad, y como perder la libertad es deshonroso e indigno, los numantinos prefieren el sacrificio colectivo. Después de la catarsis, el espectador va a reflexionar sobre lo que vio en el escenario y va a elogiar lo que le pareció valiente y a reprobar aquello que parezca vergonzoso y cobarde, con lo que este espectador se convierte en mejor persona. Podemos decir entonces que también Cervantes se apega a este precepto. 2. En la tragedia debe haber unidad en la fábula o unidad de acción. La fábula, dice Pinciano, es aquella acción brevísima contenida en el argumento. En el caso de la numancia, el argumento consiste en el sitio de la ciudad por los romanos que culmina en el sacrificio colectivo del pueblo. La fábula o argumento principal no puede ser modificado, pero el poeta va a ensanchar esa acción proponiendo otras acciones de su creación, siempre y cuando todas ellas se encaminen al cumplimiento de la acción principal. En este caso, todo lo que ocurre en la obra acompaña y justifica la decisión del pueblo numantino de perder la vida en pos de no perder la honra al no tener perspectivas de obtener su libertad. También aquí Cervantes es consecuencia con la poética aristotélica que interpreta Pinciano. Muertes, nos dice Pinciano, quiere que haya en la tragedia. Y para que más muevan, que sean en el remate de ellas y que las personas sean grandes príncipes y que no sean buenos ni malos. Muertes hay en la tragedia de la Numancia. Sin embargo, los que sufren estos hechos trágicos no son príncipes o personas nobles, sino personajes humildes que no han cometido ningún mal que justifique su sufrimiento. Los numantinos se presentan de esta manera al general romano cuando van a negociar la paz. Numancia, de quien yo soy ciudadano, ínclito general, a ti me envía, como al más fuerte general romano, que ha cubierto la noche o visto el día, a pedirte, Señor, la amiga mano. Como vemos, no se presentan como nobles, como representantes principales del pueblo, sino como simples ciudadanos. Y además lo hacen de manera
respetuosa y correcta. Al respecto, Jesús G. Maestro, en su artículo La Numancia Cervantina hacia una poética moderna de la experiencia trágica, expresa: la dignidad y el honor de los habitantes de Numancia no adquiere ni pretende en ningún momento representatividad social o fundamento estamental. No subyace en esa concepción de la honra ninguna estructura de clase. El honor se percibe aquí como un atributo de la libertad y como una consecuencia, antes que una causa, de la voluntaria decisión de inmolarse colectivamente. El general romano Escipión, en cambio, cae en falta al rechazar la propuesta de paz de los numantinos, anteponiendo sus deseos de fama y gloria militar, y aún más, comete el error de querer vencer a los numantinos por hambre, según él, para no derramar sangre. Lo expresa de esta manera: yo haré que baje el brío y pierda el tino, y que en sí mismo su furor detenga. Pienso de un hondo foso rodeallos, y por hambre insufrible sujetallos. Esta acción lo presenta como un personaje que abusa de su poder y como consecuencia se produce la tragedia. Sin embargo, aunque él es un personaje de cierta celebridad o notoriedad, una persona gravísima, como diría Pinciano, no recae en él la tragedia, como debería ser. Cervantes, en este sentido, se aleja de los preceptos de la tragedia clásica. También Cervantes se aleja de dichos preceptos en la forma en que participan las mujeres. Las mujeres dicen: peleando queréis dejar las vidas y dejarnos también desamparadas, a deshonras y muertes ofrecidas. Nuestro cuello ofreced a las espadas vuestras primero, que es mejor partido que vernos de enemigos deshonradas. Jesús Maestro a este respecto señala: el discurso de las mujeres de Numancia desmiente y desmitifica la secular visión masculina del heroísmo épico y trágico, a la vez que exige la presencia de la mujer en la expresión dignificante del dolor y el sufrimiento del ser humano. Las numantinas no pretenden llorar desde la supervivencia humillada y a manos del enemigo, cual Andrómaca o Hécuba, la muerte de sus varones. La sociedad de Numancia no está dividida por sexos, por ricos y pobres o por ideas políticas. Eso va a permitir que la voz de las mujeres sea tomada en cuenta y cambie el desarrollo de la acción, pues los hombres quieren morir peleando, pero ellas tampoco desean vivir sin honor, es decir, no desean vivir sin libertad. Otro punto en el que Cervantes se aleja de la preceptiva aristotélica se da en la poca influencia de los dioses para cambiar el destino de los hombres. No es como en la Ilíada o la Odisea, donde los dioses intervienen y manejan a los hombres y cambian su destino. Maestro nos dice: de los dioses numantinos podemos decir tan solo que simplemente son evocados o consultados. En conclusión, podemos ver que aunque Cervantes sigue ciertos preceptos de la tragedia clásica, como por ejemplo la enseñanza que debe obtenerse de una representación trágica, la presencia de la muerte en la obra, la unidad de acción, pues también se separa de estos preceptos en ciertos planteamientos, como por ejemplo cuando sus héroes sufren los hechos trágicos, pero no como castigo por sus faltas, sino para no perder su honor y dignidad al no poder ser libres. La presencia de la voz de las mujeres también se presenta como sujeto funcional de la fábula, cosa que no sucedía en la tragedia clásica. Y por último, la exhibición de la devaluación moral del personaje célebre, el general romano,
quien no va a sufrir el hecho trágico, como debería, ni castigo aparente por sus acciones moralmente reprochables. Todo esto hace que el teatro de Cervantes sea diferente a la tragedia clásica, a pesar de estar fundamentado en ella. Muchas gracias por su atención. Dejo aquí las referencias bibliográficas.